Buenas tardes a todos, a todas las personas presentes. Buenas tardes a quienes nos acompañan de forma virtual también. Damos inicio a estas jornadas de Sintiencia Animal y Abordaje Jurídico Penal del Maltrato y la Crueldad Animal, organizado de forma conjunta por la Oficina de Cuestiones Ambientales y Derecho Animal del Ministerio Público y el Instituto de Formación del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba. Para dar inicio vamos a invitar a las personas que van a integrar el panel del día de hoy. Le pedimos por favor que se acerque aquí al panel al comisario Jorge Suárez, de la División de Patrulla Ambiental, de la Policía de la Provincia de Córdoba. Buenas tardes. También les pedimos que se acerquen al panel a los médicos veterinarios de la Unidad Veterinaria Legal de la Policía Judicial de la Provincia, médica veterinaria Marcela García Montaño. Por favor, adelante. Y el médico veterinario José María Fariña también, por favor. Si quieren tomar asiento. Le damos también la bienvenida al fiscal general de la provincia de Córdoba, doctor Lescano. Buenas tardes, ¿cómo le va? Y para dar inicio entonces a estas jornadas, también vamos a invitar al fiscal general adjunto, doctor Alejandro Pérez Moreno, director de la Oficina de Cuestiones Ambientales y Derecho Animal, quien nos va a dirigir unas palabras de bienvenida para, de esta forma, dar inicio a las jornadas. Doctor. Bueno, buenas tardes a todos, en especial al doctor Carlos Lescano, fiscal general de la provincia, a quienes disertan el día de hoy, quienes van a disertar el día de mañana, autoridades, bueno, a todos los presentes. Justamente me decía recién el doctor Lescano que venía, miren lo que son las coincidencias, ¿no? De que hoy jubilaban a un perro de la FPA. Es decir, fíjense, y me lo contó sentidamente, es decir, algo emotivo ha sido seguramente. ¿Y por qué digo esto? Porque un poquito haciendo algo de reconto de cómo estamos hoy aquí, esta oficina se genera luego de que ingresó al Ministerio Público. Empezamos a conversar con el doctor Delgado, hablamos de la necesidad de que la justicia de Córdoba tenga una oficina, comience como puntapié inicial de cuestiones ambientales y derecho animal, algo tan importante y veo tan querido por todos nosotros que estamos aquí. Se dio el visto bueno y así se generó esa oficina. Bueno, luego fuimos armándola y teniendo diversas actividades, no solamente en lo laboral, sino como estas. Y ni bien ingresó el doctor Lescano, se interiorizó sobre todas las actividades que llevamos adelante y se mostró muy interesado y por eso hoy nos acompaña y es, no hablo de honor, es grato realmente, Carlos, que estés acá con nosotros, así que le damos todos la bienvenida. En este sentido, vamos a abordar en estos dos días lo que es la sintiencia animal y el abordaje jurídico penal del maltrato y la crueldad animal. A ver, yo les decía recién a Juan de Domingo, yo voy a ser un poco crítico con el título, pero el título no es por ello, sino es por la ley misma. Porque, y sintiencia estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Es decir, seres sintientes, seres que saben diferenciar cuando son víctimas de crueldades, saben diferenciar cuando reciben amor y demás. Entonces, eso estamos todos de acuerdo. Pero cuando hablamos de maltrato y crueldad animal, no es crueldad animal, es crueldad contra el animal. Porque precisamente y lamentablemente los que cometemos crueldades en contra de animales somos los seres humanos. Es decir,
hay una cuestión que es increíble. Nosotros vemos en la propia naturaleza cómo se respetan incluso a las crías, ¿no es cierto? Incluso casos en donde ustedes tendrán muchísima experiencia, los expositores de hoy, cuando hembras de una especie adoptan a cachorros de otra especie. Y nosotros hemos tenido un caso, y perdona que me extienda un poco, pero sí lo quiero contar, en donde un ser humano, un joven de 18 años, filmó cómo mataba a garrotazos un puma, una cría de puma, y decía, así se mata un puma. Una cuestión que, bueno, ya fue resuelta, actuó el Ministerio Público, la doctora Maldonado en Villa María, y ya esa persona tuvo un proceso, ya fue condenado a través de un juicio abreviado, en el cual lo más importante no fue la pena, porque lamentablemente las penas que tienen hoy por hoy las leyes que regulan esta crueldad en contra de los animales son todas leyes que tienen sus máximos de pena, son todos accesibles para que puedan continuar en libertad y demás. Pero sí, desde el Ministerio Público, y vaya mi reconocimiento para la Fiscalía de Villa María, se le impusieron reglas de conducta y demás muy apropiadas para el hecho que terminó reconociendo y que fue no solamente recibir educación y cuestiones en relación al trato que se le debe dispensar a los seres sintientes en la Universidad Provincial de Villa María, sino también algunas otras cuestiones relativas a lo mismo. Pero bueno, no me quiero extender mucho. Surge que todos conocemos que el día 29 de abril es el Día del Animal, por ende estamos todos aquí reunidos y los que están en forma telemática, que son muchos y eso me pone muy contento, para hablar sobre esta actividad que se va a dividir en dos módulos. El primero, que quienes van a hablar el día de hoy, que están dedicados a la actuación de los órganos técnicos científicos y preventivos en la investigación del maltrato animal, vuelvo a insistir, en contra de los animales. Y el segundo módulo, que va a ser el día de mañana, que se va a hablar, va a ser enfocado a lo que es la recepción jurídica de la sintiencia animal y su proyección jurisprudencial. Bien, dos cuestiones que enmarcan, engloban, en principio, cómo es toda la actividad que desempeñamos desde la oficina junto con los Juanes, como dicen, Juan Bautista y Juan de Domingo, que bueno, también acompañados por los dos veterinarios, que en principio teníamos uno solo, y quiero decir y contar también que tenemos el orgullo y el placer de que esté José también, Pepe, con nosotros, porque nos costó. Teníamos un solo veterinario para toda la justicia de Córdoba, es decir, un solo veterinario por todo el Ministerio Público y no hay veterinario en la jurisdicción. O sea, nuestra veterinaria Marcela tenía que ir de Río Cuarto a San Francisco, a Córdoba, a participar de todos los procedimientos, encargarse de todas las autopsias y demás. Entonces, fíjese el trabajo, no podía ni siquiera tomarse unos días de descanso y demás. Y bueno, con la colaboración de la gente, de mi querida gente de la Policía Judicial, de la dirección, de todos los directores, comenzamos a ver la forma de encontrar un cargo para que lo pueda ocupar y también, bueno, se insistió y llegamos a la incorporación de otro veterinario. Nos decían, y perdón que me extienda, pero yo creo que todo esto le importa mucho a la gente que nos está escuchando porque todos saben lo que y quieren lo que nosotros estamos haciendo. Nos costó mucho y lo hicimos porque nos decían, bueno, se puede hacer un convenio. Sí, sí, podemos hacer convenios y hay convenios con los veterinarios, pero evidentemente nosotros necesitamos tener gente, veterinarios que integren el Ministerio Público Fiscal. ¿Para qué? Y para que tengan la idiosincrasia, para que sepan y trabajen en la forma que nosotros necesitamos que trabaje. Es decir, no
no decimos que trabajan mal, al contrario, la gente del Colegio de Veterinarios de la provincia de Córdoba, que tenemos el convenio. Pero una cuestión es solamente limitarse a las intervenciones que les son encomendadas, ya sea autopsia y demás, y otra cuestión es participar activamente, y vaya mi reconocimiento en este momento a ellos, de todos los procedimientos, que no son pocos, son muchos, y tengo que reconocer de que se está logrando gracias a su participación y a la creación de esta oficina que se preocupan mucho los fiscales. Hemos tenido procedimientos donde se secuestran más de 90 perros, a los cuales le han cortado las cuerdas vocales para que no hagan ruido. Bien, entonces imagínense lo que estamos sintiendo nosotros desde la oficina cuando nos enteramos de esto y cuando los fiscales piden la intervención y la colaboración nuestra. Bueno, dije que iba a ser breve, no puedo, aprovecho para hablar y para hacer un poco de propaganda, y de paso que todos los que nos están escuchando sepan que cuando pedimos para que las cosas se hagan y se hagan mejor. Muchas gracias. Muchas gracias al director de la oficina. En línea con lo que dice el doctor Pérez Moreno, transmitirles que el sentido de estas jornadas, pensadas en estos dos módulos, es poder conversar o empezar a problematizar los desafíos que encontramos, tanto normativos, en términos de criterios jurídicos, pero también todas las dificultades operativas y necesidades concretas que aparecen para poder llevar adelante las investigaciones en materia de actos de maltrato y crueldad hacia los animales, como bien marcaba el doctor Pérez Moreno. En ese sentido, recalcar que así fueron pensados los paneles. El día de hoy el abordaje va a tener que ver más con el funcionamiento práctico y los requerimientos operativos, pero también, como decíamos, las limitaciones que aparecen para la investigación de este tipo de hechos. Y en el panel del día de mañana, en donde vamos a contar con la presencia de la doctora Patricia Farías, que está aquí presente también, aprovechamos para saludarla, quien es vocal de la Cámara de Acusación, y la doctora Celeste Rinaldoni, que también es especialista en la materia y es una reconocida autora, quienes van a abordar justamente el problema jurídico de la sentencia, así como la recepción jurisprudencial, que afortunadamente también es muy prolífera, concretamente en lo que tiene que ver con la Cámara de Acusación de Córdoba. Entonces, el sentido de esta jornada es poder complementar lo operativo con lo jurídico, de manera que podamos comenzar a trabajar, revisar y mejorar tanto nuestras prácticas como la forma de actuación para lograr fundamentalmente mayor eficacia y mayor racionalidad en nuestras intervenciones. Un poco ese es el sentido. Así que sin más preámbulo, aclarando que vamos a escuchar a más exposiciones, comenzando por la unidad veterinaria, para seguir con la división patrulla ambiental, y vamos a abrir al final de la jornada un espacio para preguntas y para que pueda haber un intercambio con el público, tanto presente en el auditorio como quienes nos están acompañando de manera virtual. Así que les pedimos en todo caso que puedan anotar las preguntas o dudas que vayan surgiendo para poder dar ese espacio al final de las jornadas. Así que sin más, los dejo con los expositores. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es José Farina, médico veterinario de acá de Córdoba, recibido de la Universidad Católica de Córdoba. Y bueno, hace poco que me encuentro trabajando en esta institución, así que les doy gracias por dejarme participar y bueno, ayudar a la colega Marcela, que hasta hace 1 año y medio ella se encontraba sola frente a todo Córdoba para poder ayudar a los animales. Bueno, nosotros pertenecemos a la oficina legal, medicina legal, y lo que hacemos es tratar de colaborar en todos los hechos delictivos que involucran a los animales, de forma directa o indirecta, con animales domésticos o silvestres. Bueno, en este caso lo que vamos a empezar a hablar es de lo que es la sintiencia animal. Bien, la sintiencia animal, para que lo podamos entender fácilmente, es la capacidad de experimentar sensaciones y emociones que tienen estos animales, y que esto nos va a ayudar en nuestra labor
para poder determinar si hay maltrato o no en los animales. Bien, ¿qué es lo que nos sirve de decir o de reconocer la palabra sintiencia? Es que esto va a adquirir un valor fundamental para poder decir, como bien decía recién, si hay bienestar o no en estos procedimientos que nosotros vamos a realizar. Además, para poder hacer esto hay que reconocer que los animales son seres sintientes con capacidades de percibir dolor, miedo o estrés frente a ciertas situaciones. Y para eso vamos a tener dos fundamentos, que son fundamentos fisiológicos y fundamentos de comportamiento de los animales. Bien, los fundamentos fisiológicos principales, en el dibujo para que se entienda, tenemos receptores que están en la periferia del animal, digamos. Estos receptores van a captar algún estímulo que vengan del exterior, bien, ya sea físicos, mecánicos o químicos. Estos van a ser captados por estos receptores y van a ser transmitidos por vías nerviosas hacia un nodo principal, que sería la médula, y de ahí al cerebro. Y desde el cerebro mandar la información al animal para, bueno, decirle o que huya o que se defienda. Entonces, y eso va a estar modulado principalmente por un sistema nervioso, ¿bien? Que va a ser dirigido por una hormona que es muy importante, que es el cortisol, que es lo que va a hacer a que estas respuestas se puedan dar. Bueno, ahí en el dibujo podemos ver lo que es los receptores que van a estar a la periferia, las vías anatómicas que van a activar al sistema nervioso, bien, y de ahí va a ir a un nodo, que es la médula, y de ahí al cerebro. Y del cerebro se va a activar el sistema de el hipotálamo, hipófisis y adrenal, que es la que va a liberar el cortisol y producir la respuesta del animal. Después tenemos los fundamentos conductuales, bien, que van a ser respuestas. Por ejemplo, tenemos la respuesta al dolor en las especies, lo que son perros y gatos. Bueno, los que tienen gatos van a saber muy bien, el gato por posiciones que capta o que adquiere ante situaciones que les gusta o no les gusta, bueno, van a adquirir diferentes formas de expresión o de expresarse de diferentes formas. Las orejas principalmente, los sonidos que emiten, la cola, la parte de... Hay gatos que a veces se encantan, entonces te van diciendo, te van mostrando si le gusta o no le gusta, cómo uno los trata. Bien. Y bueno, después con el perro, por ejemplo, también comportamiento de mirada apática, de mover la cola, de retirarse frente a algún estímulo que no le gusta, o algún movimiento que hace uno que a ellos no les gusta. Acá, bueno, va a haber un videíto con respecto... Sí. No, el primero. Acá van a ser conductas emocionales observables, que por ejemplo en un procedimiento encontré ese látigo que se ve colgadito, y cuando yo lo acercaba, la perra siguió para atrás. O sea, ahí
se evidenció de que, bueno, la perra con ese instrumento había sido castigada. Entonces, cuando yo lo levantaba nomás, la perra retrocedía. Bien. Después tenemos aprendizaje y memoria. No. No. Bueno, con respecto a aprendizaje y memoria van a ser asociación de experimentos negativos o positivos que tienen los animales. ¿Esa? No, la perra era esa. Ah, bien. No, es el... Bueno. Esto era lo de la perra, que era conductas emocionales observables, dependiendo, bueno, en este caso, para ella siempre fue algo negativo, eso lo asociaba con algo negativo, el látigo ese, bien, a veces puede ser una emoción observable que sea positiva, se le da de comer y el perro, nada, mueve la cola o se acerca. Generalmente los perros que entrenan a veces para detección de narcóticos o de búsqueda de personas siempre se asocia con un juego, que el juego es la pelota. Entonces, si hace bien, se le da la pelota, entonces él lo que está buscando siempre es la pelota. Entonces, cuando encuentra algo, se le da la pelota y es un refuerzo positivo que tiene el animal. Sí, por Sí. favor. Bueno. Después viene aprendizaje y memoria, que va a estar asociado a las experiencias negativas o positivas que tuvo ese animal. Y alteraciones conductuales crónicas vamos a tener, que acá vendría a ser estos casos, cuando el animal tiene una situación crónica y sostenida en el tiempo, van a adquirir ciertos comportamientos que en lo que son, en los equinos, tenemos estos comportamientos del baile del oso que le decimos, que es una estereotipa, que desarrollan por aburrimiento y por un estrés continuo. ¿Bien? El estrés en todos estos animales siempre está allá arriba. Perdón, fíjense que es un caballo que está en un lugar limpio, que es un caballo que está gordo, que está cuidado, y sin embargo está en una situación de estrés crónico donde su forma de adaptación no llega a adaptarse, digamos, y la forma de escape es realizar esta. Hacen el baile del oso, tragan aire, muerden las puertas, hay muchas conductas que las normalizamos y igual, como está gordo y limpio, está bien. Y es un caballo que le falta ejercicio, le falta poder desarrollar su conducta propia de la especie, ¿no? Y la sociabilización. Al lado de esos boxes no había más, no había otros animales, entonces, bueno, le falta esa parte. Sí, todos estos son animales de competición, digamos, de carrera. ¿Uno más? Sí. Bien, después tenemos las conductas sociales complejas, por ejemplo, bueno, lo que es apego, jerarquía, cooperación y respuesta a la separación. Esto se ve mucho, el perrito blanco y negro se ve mucho en los perros de Nueva Córdoba, de los estudiantes o de alguien que vive solo. Bueno, estos perritos pasan a ser parte, un vínculo, crean un vínculo muy estrecho con la persona y bueno, cuando la persona se va a trabajar, se va a estudiar, una de las consultas más frecuentes en la clínica es ¿qué hago para que el perro no me rompa la puerta, me saque el papel del baño, llora todo el día? Bueno, ahí es muy común que esto pase, y esto es la respuesta por separación. Después tenemos algo natural que se da cuando uno lleva el perro al parque, que es el tema de jerarquías. Bueno,
conducta normal de los perros cuando están juntos, olerse entre ellos, porque eso le da la pauta a los perros de se conocen, oliéndose la cola, ellos se conocen así, saben quiénes son, saben si es un perro adulto, un perro dominante, bueno, eso a ellos les da mucha información de ellos. Bueno, acá tenemos el perrito que aúlla todo el tiempo cuando el dueño se va. A veces puede ser o porque el dueño se va o porque está aburrido. Entonces, bueno, una de las formas es aullar. En la vida silvestre los lobos aullan para ubicarse a donde están. Digamos, es natural que hagan eso, pero bueno, a lo mejor en un departamento que hay mucha gente es un poco, sí, problemático. Y bueno, y después tenemos una foto del lugar donde fuimos, donde, bueno, son varios perros los que viven en un garage, y bueno, era un poco de desorden ahí, de que los animales ahí necesitan un poco de actividad física, y bueno, descargan su energía rompiendo, jugando entre los sillones y esas cosas. Bueno, acá tenemos lo que es alimentación y juego, recreación, es muy importante en lo que es la salud de los animales. A veces tenés perros que tienen, como esa foto, que le pones comida y no quieren, no comen. Eso a veces pasa cuando el perro es como que no le gusta el lugar, no se siente cómodo. Bueno, la comida es como indiferente. Bien. Después la parte de recreación, estas son las de Marce, jugando en el parque, que es muy importante, y la sociabilización que tienen con otros perros también. A veces cuando un perro ha sido, le ha faltado la sociabilización, es un perro que no se comporta amigablemente con los otros perros. Y bueno, acá es un caso que le tocó a Marce llegar, y bueno, el caballo este era un padrillo, vivía en ese lugar, y bueno, no estaba en su naturaleza. Entonces, como pueden ver ahí, la cara esa apática que tiene, desinteresada, bueno, te da pauta de que el caballo ahí la está pasando mal. Bien, por más que uno lo ve pelo brilloso, no está bien. Ese caballo seguramente que primero está aburrido, puede estar con alguna patología de gastritis, debe comer a lo mejor una vez al día. Y bueno, esa carita, el caballo, a veces la forma de uno de darse cuenta si el caballo está sufriendo o no, es a prestar atención a los gestos que emite la cara. El caballo, todo pasa por su cara. Cuando él está contento o está tranquilo, te lo hace saber con la mirada, con las orejas. Es muy expresivo con la cara. Bueno, yo soy Marcela, también médica veterinaria, también de la Universidad Católica. Y bueno, básicamente la idea era plantearles que todo este tema del bienestar animal y el maltrato ha estado creciendo mucho, el interés social. Hoy la sociedad entiende que los animales sienten, que no solamente es hambre y frío, sino que también hay emociones. Y que no son solamente los animales de compañía, sino que también están los animales de deporte, los animales de producción, los animales, la fauna silvestre, bueno, que es todo, es salirnos del perro y el gato y también poder interpretar las otras especies y su bienestar. Sin embargo, debemos olvidarnos que ellos son una especie diferente, que tienen necesidades diferentes y que el bienestar implica cubrir sus necesidades y no de acuerdo a lo que nosotros consideremos que es bienestar. Es decir, no tenemos que humanizarlos, tenemos que respetar su esencia, que va a estar generalmente asociada a no solamente a la especie, sino también a la edad, al sexo, a su estado fisiológico, a su función. No es lo mismo las necesidades que va a tener un animal que está en deporte o un animal que simplemente es una mascota. Son las necesidades, hay que cubrirlas de acuerdo a cada individuo.
Como una cosa, una perspectiva más técnica, podemos decir que el sufrimiento es la ausencia del bienestar, y el bienestar es un estado de salud física y mental completo en donde el animal está en armonía con su medio ambiente. En el contexto del maltrato animal, entonces, la sintiencia nos permite interpretar, nosotros cuando hacemos los procedimientos, es poder interpretar esos hallazgos clínicos y ambientales como generadores de sufrimiento. Y entonces considerar que todas las ausencias de los cuidados básicos, del abandono, de la violencia, de la falta de poder expresar su conducta, son todos situaciones que van a afectar las experiencias y la calidad de vida de los animales. Sí, por favor. A usted, doctor. Esto cobra fundamental importancia en lo que es fauna silvestre, en donde la manipulación, el cautiverio, la falta de poder expresar sus conductas naturales constituyen en sí misma una afección al bienestar y a la salud de los animales. Fíjense, esto es de un procedimiento de hace poco. Tenemos una cotorra argentina que, independientemente de que haya una infracción a la ley 22421, que es la ley de conservación de la fauna, acá también se puede hablar de maltrato. Es una cotorra que no tiene sus posaderas, digamos, o sea que no tiene para poder volar, además de que es una jaula chica, no tiene agua, está solamente alimentada con pan. Entonces acá no solamente hay una infracción a esa ley de conservación, sino que también podemos hablar de maltrato. En la foto de al lado es un trampero activo. Hay que aclarar que los tramperos son elementos prohibidos, eso ya lo va a hablar el comisario seguramente. En donde a su vez, fíjense que los dos laterales son jaulitas aisladas, y entonces creo que este era un corbatita, me parece, no me acuerdo, está en un recinto de 15 por 15 y él vive ahí. Y no solamente que puede ser que tenga agua, pero además veamos las condiciones higiénicas de la jaula, de su espacio. Entonces, vuelvo a decir, también hay un maltrato, además de la infracción de la ley de conservación. Esto, además de eso, no es solamente un problema para el individuo, o sea, para ese ejemplar del ave, sino que creo que también es algo que nos perjudica a todos, teniendo en cuenta que la naturaleza y la fauna silvestre es un bien de todos los argentinos, ¿sí? Todos somos partes, o ellos forman parte de nosotros. Entonces, no es solamente un daño al individuo, sino a cada uno de los argentinos. El maltrato, entonces, como vengo diciendo, no es solamente que el animal sufra hambre o que sufra violencia, sino que la sintiencia animal nos obliga también a considerar otros aspectos, como ya he nombrado en otra oportunidad, y nos vamos a basar fundamentalmente en las 5 libertades que han sido establecidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal, y que esto fue en el Reino Unido en 1965, y que fueron formulados, promovidos y hoy ampliamente aceptados y utilizados a nivel mundial. La UNESCO en 1978 proclamó la Declaración Universal de los Derechos Animales, y Argentina, como parte, reconoce el valor moral y la orientación de esta declaración. Ahora les voy a mostrar unos casos de esas 5 libertades. Una de las primeras libertades es libre de hambre y de sed. Miren el estado nutricional, además de que hay un montón de otras cosas, pero el estado nutricional de estos ejemplares que les estoy mostrando. Esta yegua es una yegua que estaba utilizada que fue secuestrada durante un proceso delictivo, o sea, el dueño estaba robando con el carro. Y más allá del estado nutricional, no es una yegua que esté en condiciones de trabajar, o sea que acá no solamente hay una violación al artículo 2, sino que también a que el animal no está en condiciones de realizar el trabajo. El otro perrito, bueno, también una condición corporal de 1, parece más gordito por el pelo, pero realmente estaba en muy mal estado nutricional. Bueno, este es un caso muy de esta misma libertades. Ella ahora la conocen como Luli.
una perrita que sacamos de una villa, estaba atada a la intemperie con un cable de menos de 1 metro y miren el estado corporal, no se podía mantener de pie y tenía ya escaras en las partes posteriores de su cuerpo. Américo, ¿podemos poner el videito, el tercero, por favor? Esta perra fue retirada del lugar, obviamente, y le recibió una fundación, una ONG, la Fundación Proyecto Animal. Después de recuperarla, quiero que vean el estado y cómo ha cambiado la vida de ese perrito. Y bueno, para eso es que hacemos lo que hacemos, ¿no? Estas son las cosas buenas. Bueno, seguimos. Entonces, esta es una de las primeras libertades para que evaluamos en el momento de los procedimientos. Otra libertad es la libertad de la incomodidad física y térmica. Esta también es un caso bastante actual, es un criadero de dogos, 22 perros adultos. Eso no es una situación temporal, los perros vivían ahí, perros de 45, 50 kilos en menos de un espacio de menos de 1 metro cuadrado, tomadas las medidas por plano, o sea que son literales, menos de 1 metro cuadrado. Tenemos en este lado un montón de crías en el mismo espacio. Y la primera foto es para que vean que ahí estaban todos los cániles y que el espacio de recreación es ese patio que ustedes ven ahí, que por supuesto no podían salir todos los perros juntos al mismo tiempo, ni estaba la posibilidad, digamos, de sacarlos por tiempo, porque no daban las cuentas. Pero además están al rayo del sol, o sea que esos lugares, el 3 de enero a las 2 de la tarde, debe haber sido un infierno. Agua caliente, los perros ahí, bueno, por supuesto que estos también fueron retirados. Este es un caso un poco menos, estos eran 2 perritos, pero es para que vean en el mismo lugar, esos lugares, cuando hablamos de incomodidad térmica, hablamos de esto, esos pisos se calientan. No sé si se alcanza a ver bien, pero la patita de esta perra ya está con una dermatitis, lo más probable es que sea por la temperatura de los pisos. Miren la expresión de los 2 perritos y el lugar en el que viven. Ahí no había sombra, no había nada. Ahí, eso era su vida. Casos de libre dolor, lesiones y enfermedades. Aquella primera foto, estos son vómitos del perro, o sea, cuando nosotros llegamos, el espacio estaba todo en esas condiciones. El perro se encontraba, como está en la segunda foto, todas unas dermatitis. Aparentemente tenía un diagnóstico mal diagnosticado, porque como la gente no tenía plata, no podían hacer el diagnóstico correcto, entonces estaba tratado a medias. Y tampoco no había mucha participación, o la gente o los propietarios no estaban muy involucrados. La familia se había separado, bueno, había toda una historia. Lo retiramos y el perro, un mes, esto fue en enero, un mes y medio después, miren a Ciro cómo está. Su peso aumentó, sus lesiones están mejorando. Esto también es un perro que se llevó, que lo tomó la Fundación Proyecto Animal. Y bueno, hoy está en tratamiento, se le hizo estudios, el perro solo tiene una alergia maltratada. Entonces, de a poco va avanzando y bueno, va a tener una larga y próspera vida, Ciro. Acá pasa lo mismo, ven cómo falta el tratamiento, este es un perro, una persona totalmente desinteresada, además del estado corporal de la perra había parido, eso es un prolapso de útero que debe sí o sí ser tratado y bueno, nada, no iba a recibir el tratamiento que correspondía. O sea que el pronóstico para esta perra era malo. Por suerte llegamos a tiempo, pudimos retirarla y de esto se hizo cargo una fundación de Sierra Chica. Bueno, esto lo trajimos acá, básicamente, ese es José, hace unos años atrás. Esto es un caballo producto de los incendios forestales. Esto básicamente es para demostrar el daño que se genera, que no son solamente cuestiones ambientales en cuanto a flora y fauna silvestre, sino que hay animales domésticos que también sufren las consecuencias de eso y que claramente esto debería estar contemplado también dentro de las cosas a tener en cuenta cuando
se evalúa a estas personas, ¿no? El daño que generan. ¿Querés comentar algo del caso? Fue en el 2013, fue el año que se incendió todo Córdoba, hubo muchos focos en diferentes lados. Entonces con la universidad se organizaron grupos con lo que donaba la gente y salíamos a ayudar junto con, bueno, el ministerio en ese momento, el Ministerio de Agricultura y Ganadería nos ayudaba a identificar las zonas, problemas, y bueno, íbamos y ayudábamos. Fue la zona de Yacanto, toda la parte de Santa Rosa, Calamuchita, Yacanto y Altagracia, y pudimos recuperar 14 caballos de Altagracia que los pudimos llevar a la universidad. La universidad nos abrió las puertas y nos dijo que sí, y bueno, nos llevamos 14 caballos de gente de campos privados, y bueno, los estuvimos tratando durante un año en la facultad, y bueno, esa fue una yegua que me tocó cuidar y curar durante un año, que eran chúcaros, eran salvajes, y más con lo que les había pasado, habían quedado con mucho miedo y desconfianza tenían. Entonces, bueno, al principio, lamentablemente no nos quedaba otra que era anestesiar, voltear y curar esas heridas. Ahí la imagen esa de la carita es para que vean qué tan expresivos son. Realmente en ese momento esos animales tenían un grado de dolor bastante alto. Y bueno, ya acá fue ya casi habrán pasado 4 o 5 meses, ya uno de los caballos se dejaba curar sin sedación, solamente poniéndole una piola alrededor, y bueno, uno los podía cuidar. Se había generado un feeling con el caballo y bueno, se dejaba hacer esas curaciones. La verdad que fue una experiencia muy, muy linda en el sentido profesional, y brindar, como siempre, la Universidad Católica tiene una forma de ayudar a la gente o a los que necesitan. Entonces, bueno, eso. Bueno, ya para ir terminando, otra de las libertades es libre de miedo de estrés crónico. Esto fue un caso hace poquito donde la denuncia era que el propietario le pegaba. No siempre tenemos buenos resultados con esto porque es muy difícil constatar lesiones, moretones, equismosis o inflamaciones no se ven, pero en este caso me encuentro con el perrito fracturado, entonces bueno, ya no hay mucho más que decir. En este de al lado es un video que por suerte no lo vamos a poder ver. Es un caso en que me llaman para ir a ver, yo constato que el perro se encuentra en buen estado de salud y después me participa en el video y se ve claramente como el hombre con una varilla castiga al perro reiteradas veces de forma bastante violenta. Y esto lo traigo a colación para pedirles que siempre que exista este tipo de evidencias audiovisuales, a nosotros nos sirven mucho para poder accionar cuando no tenemos otras herramientas u otros fundamentos, porque ese perro yo en primera medida lo dejé, me oficiaron nuevamente con el video y esa misma tarde fue retirado de la casa. Pasó hace poquito lo mismo con otro caballo, en donde el caballo terminó falleciendo por causas naturales, pero las fotos previas eran muy ilustrativas del abandono que había sufrido el animal durante bastante tiempo. Bueno, para expresar sus comportamientos libres, esto ya lo hemos hablado, en perros encerrados, pájaros que no vuelan, esto puede ser momentáneo, pero no puede ser toda una vida. Esto es del criadero, también pasa lo mismo, fíjense cómo hay 3 o 4 perritos adentro de una jaula, fíjense que ese perrito está en una varikennel puesta en vertical, o sea, nada, son centímetros para moverse, para hacer pis, comer y nada, todo el día ahí adentro. Bueno, acá hay un claro confinamiento. Esto fue un criadero con 87 perros que se sacaron. Bueno, entonces desde una perspectiva, para resumir, hacerlo, la sintiencia nos va a permitir entonces a nosotros trascender la parte técnica o clínica como veterinarios, nos va a permitir o nos va a posicionar como garantes para reconocer y prevenir situaciones de maltrato, para situaciones que impliquen un sufrimiento innecesario,
sobre todo en estas situaciones o en estos, sí, que donde hay muchos aspectos, tanto sociales, culturales o económicos, porque la mayoría de estas cosas suceden en lugares donde hay otras carencias también. Si bien la ley no tiene en cuenta o no usa o utiliza explícitamente el término de sintiencia, pero sí implícitamente tiene o reconoce la capacidad de los animales de sufrir. Y entonces eso nos da sustento o nos permite actuar en casos de maltrato. Así que bueno, para concluir, abordar a los animales como seres sintientes implica reconocerlos entonces como sujetos de protección legal. Para nosotros esto, como les dije antes, no se traduce en una responsabilidad activa, donde no solamente debemos evaluar la parte física, sino que también todas las condiciones que pueden afectar la experiencia y en definitiva la calidad de vida de los animales. O sea, es tomarlo como un todo y no solamente, y es muy difícil a veces tener que explicar eso, que no solamente el maltrato es hambre o violencia, que existen muchas otras formas donde se ven vulneradas las necesidades de los animales. Bueno, y ese es el equipo con foto plano y nosotros. Así que gracias a todos. Muchas gracias tanto a Marcela como a José, la Unidad Veterinaria Legal de Policía Judicial, para recuperar dos conceptos muy interesantes que nos han traído a colación, más allá del tiempo que tenemos, que es muy acotado. Poner en resalto esta idea de que la unidad se ocupa de buscar aquellos indicios, aquellos elementos que aparecen en los hechos denunciados e investigados, en donde podemos recoger esta afectación al bienestar. Es decir, buscamos, ellos fundamentalmente, que son quienes van al territorio, buscan aquellos indicios que nos permiten hablar de esa sintiencia afectada, ¿sí? Y fíjense en esto que es muy interesante también, que la unidad veterinaria actúa en base a un marco tanto conceptual como legal, por supuesto, pero en donde se preocupan por tener bien presente que la sintiencia, como bien dijo Marcela al final, no se agota en una lesión o en la falta de alimentos, sino que hay una dimensión mucho más amplia y mucho más abarcativa. Bueno, entendemos que es así y celebramos que se pueda seguir avanzando y trabajando en ese sentido. Y la última cosa que quiero recuperar, sobre todo dirigido a los operadores y operadoras judiciales, fíjense la importancia de poder participar en la unidad veterinaria como todo auxiliar de policía judicial sobre los antecedentes que trae el caso, porque muchas veces es cierto, se pide una intervención en base a una denuncia que quizás trae prueba, que para ellos, como nos han señalado muy bien, les sirve de orientación a la hora de saber qué buscar. Entonces, esto también para que lo podamos pensar en términos de cómo mejorar la intervención de la unidad en los casos puntuales y concretos. Bien, ahora le vamos a dar la palabra entonces al comisario Jorge Suárez, quien es el comisario a cargo de la División Patrulla Ambiental de la Policía de la Provincia. Bueno, buenas tardes para todos. Ya como me presentó Juan, soy el comisario Jorge Suárez. Hace 4 años ya soy el jefe de la División Patrulla Ambiental. Es una dependencia especializada de la Policía de Córdoba, que tiene 34 años ya de creación. Dentro de la policía fue la primera en el país. Si bien el tema que nos atañe hoy es lo que es la sintiencia animal, no solamente trabajamos con cuestiones animales, sino también todas las cuestiones o las actividades humanas que pueden de alguna forma afectar el ambiente, sea contaminación de ríos, lagunas, transporte de cargas peligrosas y otras cuestiones más. También dentro de esto está incluido lo que es el patrimonio cultural de la provincia. Dicho esto, ¿qué es lo que dice la primera diapositiva? Nosotros estamos más en la parte práctica, por así decirlo, de todas estas cuestiones del maltrato animal. No voy a ahondar mucho porque ellos son los especialistas más que nada de lo que es, para hablar de lo que es la conducta y de la sintiencia efectivamente del animal, pero sí les voy a mostrar cuáles son algunas cuestiones con las cuales nosotros tenemos problemas y la frialdad de algunos números que llevamos desde el año pasado hasta la fecha. Todo lo que son los protocolos que tenemos nosotros policialmente de colaboración, cuando entra o ingresa algún caso de maltrato animal,
se puede actuar de oficio, ¿sí? Como auxiliares de la justicia tenemos la obligación de actuar de oficio, que puede ser que durante un patrullaje, por ejemplo, se detecta alguna situación de maltrato animal, se hace cesar la acción, obviamente, como primera instancia. Si es en flagrancia, la persona debe quedar aprehendida, si debe ser detenida, se secuestra el animal, y si es en un espacio privado, con una declaración, un acta de inspección ocular y un croquis del lugar, se puede entregar en la unidad judicial que corresponda por jurisdicción. En el caso de la flagrancia, tenemos un problema. Nosotros particularmente en la división, por una cuestión de medios, no trabajamos con equinos, ¿sí? Se encarga o se le traslada a la división caballería de la policía. No era como en otros momentos, muchas veces se piensa de que caballería se tiene que hacer cargo de los caballos, de los equinos, canes de los perros y nosotros de otro tipo de fauna. Cada dependencia policial, si bien colaboramos con el Poder Judicial, pero ya tienen también su correspondiente acordada con el Ministerio Público, principalmente lo que es equinos, debido a la anemia animal, que es una enfermedad mortal, no se pueden juntar con el resto de los caballos de dotación que tiene la policía. Lo mismo pasa con los canes. Los canes de la división canes tienen su canil designado, su cuidador, tienen su veterinario, y cualquier otro tipo de perro que sea secuestrado o trasladado de algún allanamiento de la calle no puede estar en convivencia con ese tipo de animales, ya que están también preparados para un tipo de trabajo específico. Por lo general, lo que se hace es gestionarlo también con Marcela, con la gente de acá de la Oficina de Cuestiones Ambientales. Se lo gestiona mediante fundaciones proteccionistas o algún tipo de adoptante provisorio, que se le dice también, para que lo tenga hasta que la justicia disponga si queda en carácter definitivo o va a algún otro tipo de fundación. Bueno, como otra cuestión también que cabe aclarar es que nuestra dependencia no recibe, o las dependencias policiales en realidad, no reciben denuncias telefónicas, ¿sí? Acá en Córdoba todo lo que son las denuncias se deben realizar en la unidad judicial. La única manera que por ahí tenemos nosotros también de trabajar por una denuncia telefónica es, como dice en el segundo punto, a través de la línea Córdoba contra el Delito, que es una línea que ya tiene aproximadamente 10 años, donde se realizan denuncias anónimas. No se piden datos de la persona que llama, pero sí obviamente le van a pedir la mayor cantidad de datos del lugar o de la situación que está viendo, ya sea de maltrato o de algún otro tipo de delito. Nos ingresan diariamente aproximadamente entre 5 y 7 de ese tipo de denuncias anónimas. Con esa denuncia anónima nosotros vamos al lugar, hacemos una constatación si efectivamente la situación que describen es la que se da, entregamos de oficio el procedimiento y a posterior, con un allanamiento, se procede a hacer el secuestro o no del animal, siempre y cuando, si es por maltrato, va personal de acá, veterinaria legal, o se lo puede dejar también en carácter de depositario judicial. Bueno, y denuncias obviamente en la unidad judicial que corresponda, que acá también tenemos otro problema que lo hemos hablado mucho con Juan, de los tiempos de las denuncias, ¿sí? Una vez que ingresa la denuncia, sabemos que por ahí en estas cuestiones la justicia tiene situaciones más urgentes que atender, por eso se demora mucho el tiempo de lo que es la recepción de la denuncia, la constatación de la denuncia por parte de las brigadas de investigaciones. Una vez que las brigadas de investigaciones constatan el lugar, la situación, recién ahí se pide el orden de allanamiento y bueno, se procede a coordinar el allanamiento y se interviene en la vivienda. Como les decía recién, parte de los números fríos de lo que es el 2025-2026, esos son todos allanamientos por maltrato. Lo dividí por trimestre para no hacer mucho número grande. Lo que es el primer trimestre del 2025 hubo 21 allanamientos por maltrato, de los cuales 16 fueron positivos, 5 negativos, o sea, no se constató maltrato. Hay muchas veces que también el maltrato que se denuncia es por ahí por cuestiones de convivencia entre vecinos, que ya lo puse en una placa más adelante. En el segundo trimestre, 17 allanamientos, 26 en el tercer trimestre, y en el cuarto trimestre del 2025, nada más que 22,
y en lo que llevamos de este año, si bien está hecho hasta marzo, ya van 17, si bien digo, 17 allanamientos por maltrato. Al día de hoy tenemos 25, o sea que ya se ha sumado un poco más. Las principales causas por las cuales se produce el secuestro del animal es por desnutrición o deshidratación, sarna o enfermedades cutáneas, parasitosis. Tienen mucho problema con el tema de la parasitosis, ya que los lugares no son los óptimos para que ellos permanezcan, el hacinamiento y las malas condiciones higiénicas del lugar. Bueno, eso es parte de las fotos que también seguramente algunas la van a ver repetida porque son las fotos que sacamos con los chicos cuando vamos a allanar. Las malas condiciones de los lugares, el hacinamiento o los lugares que no son acordes por el tamaño, por la protección que tienen contra las inclemencias climáticas. También, como dijeron bien ellos, por ahí en lugares uno lo ve y está bien, tienen un techo, tienen una cucha, tienen el alimento, tienen el agua, pero calculen toda esa parte de cemento en los últimos veranos que hemos tenido, que han llegado a temperaturas de 40 grados, lo que es la radiación del calor y lo que sufren esos animales ahí. Ahí casualmente estamos con Marcela en uno de los allanamientos. Esos dos animales tenían síntomas y símbolos de desnutrición. Las malas condiciones del lugar, muchas veces pasa que la gente no es que desee tenerlos mal, pero tampoco tiene los medios económicos o el lugar acorde para mantenerlos. Y muchas veces prefieren tenerlos en esa situación antes que terminar de entregarlos por una cuestión de cariño con el animal. Ese procedimiento del animal que tienen en la segunda foto, que tienen un cachorrito muy chiquitito, ese perro tenía labio leporino, hidrocefalia. Son hermanitos. Son hermanos. Los dos son hermanitos, miren la diferencia de tamaño entre uno y otro. Bueno, a ese allanamiento, esa persona particularmente ya era la segunda vez que íbamos a allanarle y le sacamos una cantidad superior a 25 o 30 perros cada vez que fuimos. Bueno, la salchicha esa que estaba ahí tenía la panza operada de la cantidad de cicatrices que tenía, de todas las cesáreas que se le habían hecho. El perro que mostramos recién, que estaba atado en un tanque de agua, todos esos salchichas también eran parte de un criadero. Uno no muestra estas fotos por ahí por morboso, sino que es para que uno también se contextualice en lo que nosotros vemos cuando vamos a esos lugares, para que la gente también puedan transmitir ustedes y la gente también tome el compromiso y se comprometa con estas situaciones. Muchas veces nos pasa que la gente denuncia y después cuando les empezamos a pedir información o le pedimos que nos colaboren por ahí para hacerse cargo de algún animal, porque lo que son refugios, el ente Biocórdoba, que es el ente municipal que se encarga de todo lo que es la fauna doméstica, están saturados de animales. Y bueno, cuando uno por ahí pide colaboración, nos pasa de renegar, particularmente a mí yo reniego mucho, cuando son perros de raza hay mucha gente que quiere adoptar, sin embargo cuando son mestizos no aparece ninguno. Y ahí viene una cuestión de moda también. También son otros tipos de perros que han sido secuestrados en otros allanamientos. En la izquierda, lo que se ve en la izquierda de la pantalla fue el caso de la torre de Boulevard San Juan y San José de Calasanz. Si bien el espacio era grande, era abierto, pero esas son las condiciones en las que tenían los perros, los tuvimos que sacar por arriba de unas tablas. Había perros que estaban atados con alambre porque no tenían soga. Las condiciones obviamente higiénicas de la gente tampoco eran las óptimas. Y cuando hablo de modas, por ahí eso fue una colaboración, si bien no fue por maltrato, fue una colaboración de una persona que nos llamó porque su propio perro lo había mordido, era un pitbull. Cuando uno tiene un animal, en este caso que estamos hablando de perros, es porque la mayoría de las intervenciones que tenemos son con perros, tienen que saber qué tienen en su casa. Hace falta educación y hace falta tomar conciencia con esto. Sí, hay mucha gente que tiene un montón de perros por moda. Hace 2 años atrás aproximadamente la municipalidad
hizo un evento muy lindo en el CPC de Barrio San Vicente, donde se les entregaba un carnet y un DNI, por así decirlo, a los animales para que los registren. Fue cuando empezaron a impulsar todo lo que era la aplicación Huella Animal. En 50 metros cuadrados teníamos dogos, salchicha, aquí Tanoá, teníamos un montón de perros sin voz, a veces con correas que eran como esto de finito. La gente no sabe lo que tiene en la casa y no sabe cómo tiene que tenerlos, ¿sí? Nosotros hacemos mucho hincapié cuando nos llaman en poner en conocimiento de la ley, no solamente de la ley de actos de crueldad y maltrato hacia los animales, sino también lo que es la ley de perros potencialmente peligrosos, la ordenanza Trinidad que tenemos acá en la Municipalidad de Córdoba, donde ahí estipula en qué condiciones y qué debe tener uno para tener ciertos perros, sobre todo lo que son razas potencialmente peligrosas, y también desmitificar de que porque el perro está encuadrado dentro de lo que es una raza potencialmente peligrosa, va a ser malo, ¿sí? El perro no es malo porque sí, no es agresivo porque sí. Muchas veces también nos llaman para sacarle los perros de la casa. Es una situación que nosotros no la realizamos. Está dentro de lo que es la tenencia responsable. El dueño del animal, si no lo quiere, primero, si el perro se volvió agresivo, tiene que consultar con un veterinario para ver por qué ese animal se volvió agresivo, si es una cuestión de conducta, si puede tener algún tipo de enfermedad o dolencia que hace que el perro no quiera que se acerque, no tengan contacto. En su defecto también se puede recurrir al maltrato a la castración, disculpen, para bajar los niveles de agresividad mediante la castración. Y recién como última circunstancia, o si no se puede llegar a la adopción, también se le explica que el único que puede autorizar lo que es la eutanasia de un animal, que les repito es el último fin o lo último que se busca, es un veterinario, y con toda una serie de estudios previos que justifiquen que ese animal no puede permanecer ni con seres humanos, o es agresivo o hay alguna situación particular por el cual no puede socializar. Nosotros hace 2 años presentamos un proyecto a nivel interno en la policía que se aprobó recién el año pasado después de varias modificaciones, que fue el primer protocolo interno de actuación para la reducción de fauna potencialmente peligrosa. Si bien este protocolo está hecho básicamente para el trabajo que hacemos nosotros con perros, pero es aplicable a cualquier otro tipo de peligrosa. Nos ha tocado ponerlo en práctica con pumas en el interior de la provincia. Fue realizado con médicos veterinarios, fue con profesionales, con abogados, también porque tocamos toda la base legal que fundamente nuestra actuación, y esto en base de que muchas veces con los elementos de captura que tenemos nosotros, obviamente hay gente que le produce un impacto, o le produce impacto vernos bajar con escudos, con palos lazos, con un rifle tal vez lanzadardos si hace falta. Y bueno, en ese protocolo nosotros justificamos todo el accionar nuestro ante un caso de que haya un animal potencialmente peligroso que se encuentra agresivo o suelto adentro de un lugar. Dentro de ese protocolo también nos colaboró Santiago Salas, que está acá presente como espectador, que es una eminencia en lo que es adiestramiento canino. Él nos dio toda la parte de lo que es conducta canina, nos asesoró en todo eso, y también fue uno de los instructores a nosotros que hicimos el primer curso de este grupo, porque obviamente para aplicar este protocolo tuvimos que crear una sección interna, que es la sección especial de reducción de fauna, ya que también no todos los integrantes de la patrulla ambiental tienen las condiciones por ahí de carácter o psicológicas, por así decirlo, para intervenir con este tipo de animal. No podemos exponer a un compañero nuestro a que trate de reducir un pitbull si le tiene miedo a los perros. Parte del problema que tenemos nosotros también, esta es la ley, la famosa ley Sarmiento, que yo le digo siempre ley Benítez, que en realidad debería ser ley Benítez. Marcado con rojo lo más importante que por ahí se tiene en cuenta para la aplicación de la ley, porque al ser una ley de la década del 50, no se tiene en cuenta todo lo que es la sintencia animal de que se está hablando hoy en día. Hace 3 años tuve la oportunidad de ir a Colombia a exponer en un simposio de derecho animal, y los colombianos, la gente de Colombia participaron de España, del FBI,
no podían creer de que yo le estaba diciendo de que acá trabajamos con una ley de la década del 50. Se horrorizaron cuando escucharon eso, lamentablemente, pero bueno, es parte de la experiencia de traer también nuevas ideas de gente que ya viene avanzada con estas cuestiones. Ellos tienen la ley más vieja de lo que es maltrato animal. Nosotros nos referimos en un momento a las mascotas o al mascotismo. Ellos no le dicen, ellos hace del 2016 que le dicen animales de compañía. Es mala palabra en otros países decir mascota. O propietario, exactamente. Bueno, el artículo primero, que lamentablemente muchas veces nos dicen, entren a la casa, saquen el perro. Hay una disparidad de criterios porque al ser una ley que es carcelable, o como lo que nos enseñan a nosotros, que es un delito enano, como se le suele decir, no nos habilita muchas veces a hacer un allanamiento sin orden. ¿Sí? Por eso muchas veces constatamos y tenemos que ir a entregar el procedimiento. Bueno, lo que es el alimento de calidad suficiente de los animales, que es más o menos lo que actualmente estamos trabajando con eso, con ese tipo de constatación en el lugar. Muchas veces se da, bueno, con el artículo 2, más que nada se da con los carros o los caballos que son usados para los carreros, que de a poco se están sacando de circulación a través del cambio de los caballos de los equinos por una motocarga, ¿sí? Que no siempre funciona también porque también tiene sus costos y la gente no lo ve de esa forma. El resto de lo que no marqué en negro son el resto del articulado de la ley, que no voy a hacer mención porque no es ámbito mío. Como los actos de crueldad, bueno, abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en experimentaciones. No está contemplado en esta ley, por ejemplo, abandonar el animal que no ha sido utilizado para experimentación. Nos pasa muchas veces, hace 2 años cuando fue la situación con la chica que lamentablemente falleció atacada por 2 dogos en Estación Flores, si no me equivoco fue, se dio con que a la semana empezamos a recibir llamados de un montón de perros que estaban atados en postes de luz. La gente los abandona. Sin embargo, en lo que es la vieja ley Sarmiento no está estipulado esto. Bueno, lastimar y arrollar intencionalmente animales. Nosotros trabajamos mucho con lo que es la caza, ¿sí? Hay una controversia en lo que es la ley de caza, porque si bien la paloma y la lora común, que es lo que mostraban ella recién en una jaula, está permitida su caza porque es considerada plaga, hay mucha gente que la tiene en vez de matarlas, se las lleva a su domicilio, las vende o les roba los huevos y vende las crías, y la lora común es el principal transmisor de citacosis, que es una enfermedad mortal para los seres humanos, ¿sí? Se da una cuestión cultural, por ejemplo, con el artículo 8, que son las riñas de animales. Acá en Córdoba nosotros tenemos intervenciones con lo que son las riñas de gallos, sin embargo uno pasa nuestra frontera, se va a Santiago del Estero y allá es una cuestión cultural, ¿sí? Allá en Santiago del Estero se organizan en muchos municipios lo que son las riñas de gallos, obviamente por una cuestión no solamente cultural, sino también económica, pero no se actúa por la ley Sarmiento. Bueno, como les decía recién, los principales problemas que encontramos nosotros cuando tenemos que actuar es la disparidad de criterios de trabajo. Hay veces que tratamos de hacer entender a algunas unidades judiciales o con la gente que nosotros nos comunicamos, sean ayudantes fiscales o sean secretarios, de que todavía siguen tomando el animal como un bien material. Y el animal es un ser sintiente, tiene derechos. Sí, una mesa no tiene derecho, un animal sí. La disponibilidad, como les dije recién, de alojamiento para los secuestros, las demoras en los plazos de la denuncia hasta el allanamiento, la falta de personal. También somos conscientes de que no solamente el Poder Judicial, sino en la policía tenemos una falta de personal para hacer estas constataciones, por ahí para actuar en el momento. Y también un problema muy grave que son la cantidad de denuncias falsas por problemas de convivencia entre los mismos vecinos. Este tiempo no lo quise hacer muy largo, por eso lo consulté con Juan. Estamos hablando únicamente de lo que son perros y caballos. No estamos mostrando lo que es fauna silvestre. Pumas que se sacan, se tienen en cautiverio para entrenar dogos. No estamos hablando de 8
ejemplares de monos tití oreja de pincel, de los cuales llegan 3 vivos, con suerte, porque para traerlos a Córdoba desde Misiones o de la zona litoral, los meten en el tubo de un termo y los mandan en encomienda. No estamos hablando de un montón de otros tipos de animales que estamos viendo en la actualidad en la provincia. Córdoba, cuando uno habla por ahí a los medios, no damos precios, no damos la cantidad económica que se mueve, porque lo que es el tráfico de fauna está siempre entre el tercer y cuarto a nivel mundial de lo que es el movimiento económico, por ende puede llegar a ser contraproducente. Es impresionante, antes Córdoba era un lugar de paso, hoy en día es un lugar de consumo. Hay mucha gente que compra por las redes sociales fauna y las tiene en su casa, y bueno, después terminamos siendo nosotros los que nos encontramos con los animales sueltos en la vía pública. Hace un par de años atrás, no sé si habrán escuchado también acá en pleno Nueva Córdoba, ciervos axis en barrio Juniors, ciervos axis corriendo por la calle, que obviamente también vienen de la crianza ilegal o de la tenencia ilegal de fauna. Y les repito, esto es únicamente, estamos hablando acá de perros y caballos o gatos, no estamos hablando de todo lo que sigue, que es la fauna silvestre, y todo lo que viene también con lo que es el tráfico de fauna. Eso es todo por ahora, muchas gracias por la atención. Muchas gracias al comisario, la verdad que ha sido muy interesante su participación. Les decíamos al principio, nos parecía sumamente valioso poder sumar en estas jornadas también a quienes, además de aportar el criterio científico, nos dan la actuación operativa en territorio. Simplemente recoger 2 cosas que mencionó el comisario, que parecen sumamente importantes. Por un lado, la dimensión del problema, ¿no? Nos mencionaba que solamente la policía, y en esta dependencia específica, digamos, recibe de 5 a 7 denuncias por día, esta necesidad de investigar y de que también con las investigaciones no siempre llegamos a la existencia de un delito, pero sí ciertamente hay una actividad muy fuerte. Aquí resaltar algo, la humildad del comisario en esto de no poner en relieve la cantidad de competencias que tiene la división, ¿no? Mencionó la cuestión ambiental, por un lado, que es sumamente amplio, el patrimonio cultural, que también tiene un valor específico y también requiere su intervención y su investigación, y desde ya el manejo de la fauna, tanto silvestre como doméstica, y con estas particularidades, ¿no? Encontramos, y más ahora, cada vez crece más este problema de los animales potencialmente peligrosos, concretamente los perros, en donde también aparece una dificultad a la hora de su manejo, su manipulación, y esta falta de educación que me parece sumamente interesante hacer hincapié en formar a quienes van a tener esta clase de animales, ¿no? Así que es sumamente valioso, muchas gracias. Perdón, Marcela, ¿vos querías agregar algo? Quiero hacer dos aclaraciones. Primero, que me pareció importante una de las fotos que mostró el comisario, en la que no podemos, a través de una foto o la descripción en un informe, mostrarles o hacerles llegar el olor, el ruido, la temperatura que hay en los distintos lugares. Entonces, eso por ahí, bueno, como les digo, es difícil de hacerlas llegar. Y que no solamente, bueno, que con una foto no se puede tener en cuenta todo eso. La otra cosa es que me parece a mí importante recalcar que el tema del maltrato animal no solamente es por los animales, sino que también hay una base como una predicción conductual, ¿no? Para que estos delitos o estos agresores después crezcan. Entonces, que no solamente importa para todos aquellos en los que los animales no son importantes, sino que también como base para que esas personas que hoy cometen un acto de maltrato, de crueldad para algún animal, son futuros agresores para niños, mujeres u otras personas. Digo que esto es como la base donde se inicia y se va escalando. Y por último, hacerles una mención que en el año 2025 examinamos alrededor de 750 animales y hoy, hasta el día de hoy, vamos 350. O sea que no solamente es que hay una mayor cantidad de denuncias y de procedimientos, sino que son procedimientos más grandes. Así que bueno, estamos creciendo bastante en la oficina. Y bueno, gracias, Juan. Esas eran las... Gracias, Marcela. Si les parece, para romper el hielo y pasar un poco un espacio de preguntas, que seguramente puede haber varias, vamos a empezar a la inversa que solemos hacer siempre. Vamos a formular algunas preguntas que fueron subiendo los participantes de forma virtual.
que me parece interesante porque también hablan de la dimensión operativa, que está bueno empezar a ajustar de alguna forma para lograr mayor eficacia. Concretamente preguntan desde el chat a la patrulla ambiental, ¿qué necesitamos como fiscalía que esté contemplado de forma previa a solicitar la colaboración de la patrulla ambiental y si el lugar de alojamiento tiene que estar previamente definido? Un poco ya se habló, pero si lo queremos aclarar, comisario, sería bueno. Bueno, previamente, no sé cómo estarán manejando en el interior, no sé quién lo consulta. Una vez que se hace la denuncia y que la Brigada de Investigaciones trabaja, que hace la constatación del lugar, el oficio judicial nosotros lo estamos recibiendo vía mail, tanto en la Dirección General de Patrulla Rural, que es a donde nosotros pertenecemos, como al mail particular de la dependencia, los hacemos enviar así para que, si por una cuestión de tráfico de mails, que llegue alguno de los dos nos llegue seguro. Si es por una cuestión de maltrato, bueno, tienen que aparte oficiar la solicitud a veterinaria legal. Si es posible que haya algún tipo de secuestro, sí, obviamente sería bueno de que tengan ya el lugar donde van a ir alojados esos animales. Puede ser alguna proteccionista o alguna persona que se quiera hacer cargo de los mismos. O también, si es una cantidad bastante grande, se pueden dejar como depositario judicial, siempre y cuando obviamente reúna también las características del lugar. Una dimensión a la pregunta, para que también lo tengamos todo en cuenta. ¿Es importante que ustedes conozcan algún antecedente del caso para poder intervenir de una forma más eficaz, mejor, con esto que mencionaba del tema de los equipos para el manejo de ciertos animales? ¿De alguna forma eso aporta o sumar alguna información complementaria les es útil a la división? Sí, nosotros cuando nos mandan los oficios les pedimos que nos pongan dentro del conocimiento que puedan llegar a tener qué tipo de animales son los que se van a secuestrar y aproximadamente la cantidad para saber con qué nos vamos a encontrar nosotros también. El animal obviamente en un allanamiento va a sufrir estrés, puede tornarse agresivo y bueno, en base a eso va a ser como vamos a actuar nosotros con los equipos de la especialidad. Clarísimo, muchas gracias, comisario. Una pregunta también del chat, ya pasamos acá al auditorio para que puedan también hacer sus preguntas. También dirigido, en este caso, a la sección veterinaria. Vamos a dar una doble pregunta. Melina Loco dice, ¿cómo solicitar la colaboración de veterinaria cuando se está en las sedes del interior? O si es posible, ¿en qué casos? Y sumamos ya una pregunta más, si podemos responder, con esto que comentaba el comisario, ¿qué criterios se podrían utilizar a la hora de definir el depositario judicial? Es decir, si los animales quedan en el lugar como depositario o no. Bueno, para solicitar la participación es necesario mandar un mail a base operativa o a veterinaria legal, y si no, se contactan conmigo por celular para poder, generalmente estamos en la calle, entonces para poder coordinar mejor y más rápido la participación. Y los criterios para poder dejarlo en depositario judicial, a veces hay situaciones en las que se pueden modificar de alguna manera y podemos resolver bueno, mejorar la situación del bienestar, por decirle un perro atado, que podamos cerrar una puerta y entonces podemos soltarlo o hacerle una cucha o la higiene, pero hay situaciones en las que directamente no. Un perro que está atado y en estado de desnutrición o con falta de atención veterinaria en la que puede llegar a correr riesgo en la vida o eso ya estamos hablando de que hay es una situación que lleva tiempo, que hay un abandono y entonces por más que nosotros le digamos a esta persona que le dé de comer o que le ponga un techo, no vamos a estar mejorando la situación del animal, o si necesita atención veterinaria y la persona no tiene los recursos. Además de que en esta situación de dejarlo en depositario judicial sería bueno poder contar después con hacerle algunos controles o seguimientos para ver si realmente lo que nosotros estamos sugiriendo pueda mejorarse. Hay muchas personas que por negligencia, por omisión, no saben o no lo hacen y entonces, bueno, esa es cuestión nomás de aceitar un poco para también mantener el vínculo, si existe, digamos, si hay un afecto del propietario para con la compañía, con el animal de compañía, se pueda seguir adelante. Gracias, Marcela. No sé si aquí entre los presentes alguien quiere hacer alguna pregunta. Por allá.
Para eso, Víctor. Acá el comisario me ha facilitado los mails, ya se los vamos a enviar. De todos modos, desde la oficina, a principio de año, mandamos, sobre todo a las unidades judiciales, esta información para que también la tengan en cuenta, pero también, bueno, sepan que la oficina también está disponible para poder facilitar información. Bueno, buenas tardes. Yo más que todo tengo una pregunta, sobre todo al Ministerio Público Fiscal en sí, si se está gestionando algún tipo de convenio respecto de depositarios judiciales, porque muchas veces pasa en las unidades judiciales que hay retrasos, sobre todo para encontrar los depositarios, porque si bien el comisario acá menciona que no es una exigencia tal el hecho de que en el oficio los chicos de la unidad judicial les coloquen que va a estar alojado el animal secuestrado en determinado lugar, en realidad sí, digamos, al momento de la cooperación, a los efectos prácticos, Patrulla Ambiental está exigiendo eso y pasa en las unidades judiciales que se demora mucho el tema de conseguir depositario. Entonces, quería saber si se está gestionando, o sea, yo celebro estos encuentros sobre estas temáticas y que se esté abordando esto, y quiero saber, bueno, si se está gestionando algún tipo de convenio o algo respecto en esta cuestión puntual. Entiendo que la pregunta va dirigida más a la oficina en esto. Gracias, porque es muy oportuna. Realmente, como se empezó hablando en estas jornadas, esta situación es algo que va creciendo. Hay una demanda social cada vez mayor, cada vez hay más casos. Y históricamente esto es algo que se venía abordando desde fundamentalmente la actividad de las ONG o las fundaciones abocadas a la protección, al rescate y demás. Es cierto que nos estamos dando con una situación en donde hay un aumento de casos, hay un aumento de intervenciones, no porque no hayan estado esos casos, sino porque se está poniendo quizás más una mayor intención o mayor foco en las investigaciones sobre estos casos. La realidad es que sí estamos trabajando, porque entendemos que una de las principales dificultades en lo operativo tiene que ver con el alojamiento de los animales. Decir que es algo que es complejo porque requiere la concertación de muchos actores y una quizás mayor presencia o una inversión por parte del Estado, por un lado, pero por el otro lado también articulación con las fundaciones y organizaciones que ya vienen trabajando sobre el tema. Y también algo sobre lo que estamos trabajando en esto, tratando de ser realistas también, pero un poco está puesto ahí también la planificación, en no agotar la situación únicamente en el rescate, sino que hay que pensar también en cómo generar circuitos que luego lleven a la adopción y que lleven a que estos animales sintientes, estos seres sintientes, tengan también una nueva familia que los pueda acoger, un lugar donde puedan recibir los cuidados que merecen. Nuevamente, las situaciones son distintas cuando hablamos de fauna silvestre, en donde quizás eso está un poco más aceitado, pero también lleva sus complejidades porque, bueno, acá el comisario lo sabrá mucho mejor, explicar mucho mejor. Hay fauna silvestre que requiere rehabilitación, que es muy prolongada y lleva mucho tiempo. En esto, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, el ente Biocórdoba se encarga de colaborar en eso, también hacen un esfuerzo muy, muy grande en esto. Pensemos en los costos que implican, el tiempo en el personal. En el caso de la fauna doméstica, otro tanto, y nuevamente no pasa solamente por disponer de un espacio, sino poder lograr mecanismos que se puedan sostener en el tiempo. En esto, nosotros tenemos la creencia de que si logramos conseguir 100 lugares, mañana vamos a necesitar 100 más, porque es algo que no se agota. Pero sí, parte de los objetivos un poco de la oficina tienen que ver con poder articular o colaborar con la articulación en estos casos. No es un problema ciertamente resuelto hoy, al contrario, eso está claro, pero bueno, es algo sobre el que hay que seguir trabajando. Ni que mencionar lo que ocurre en el interior de la provincia, porque muchas veces tenemos una mirada de los quienes trabajamos y nos encontramos en la capital, que también desconoce realidades del interior. Me refiero saliendo de Córdoba ya comunas, municipios que también tienen esta problemática. Entonces, es un problema ciertamente que hay que abordarlo de la forma más integral posible. Un poco esa es la respuesta, ¿no? Disculpa, el tema del depositario judicial a nosotros como patrulla ambiental, si está en el oficio o no, nos es indistinto.
sí nos hace falta que ustedes lo tengan, porque haya que hacer un secuestro, porque muchas veces nos ha pasado de que se ha tenido que secuestrar. Las jaulas que tenemos nosotros de contención y traslado son de 50 centímetros, 60 centímetros por 1,20 m. No podemos nosotros no alojamos, no tenemos espacio físico ni un edificio propio donde poder alojar a animales, por ende el animal ahí adentro de esa jaula no puede estar más de 3 horas. Por eso nosotros siempre hacemos hincapié en pedir que ya tengan un depositario judicial. Si se secuestra, pasamos a buscar los oficios de depositario, inclusive por la unidad judicial, lo hemos hecho un montón de veces y vamos con el oficio, y si no se secuestra, bienvenido sea. Pero el tema es ese, la practicidad o la facilidad del depositario es justamente para no tener ese animal encerrado en una jaula de metal por más del tiempo que sea necesario, por una cuestión de estrés y de sanidad. Perdón, y también por una cuestión de seguridad. A veces no podemos estar en un allanamiento, determinar que se debe secuestrar o retirar el animal y estar 1 hora o 2 horas esperando en una villa donde hay descontento y problemas por una seguridad nuestra también. Todo eso ya debe estar aceitado. Es una problemática muy grande y bueno, que no desconocemos y de que tratamos en cada uno de los procedimientos colaborar con cada una de las unidades judiciales para poder buscarle un destino. Hola. Sí, relacionado acá a lo que dice mi compañera, también he visto muchos problemas con el tema del depositario y le escuché a usted, doctora, que decía que hacían un seguimiento post-control de algunos secuestros de animales, especialmente acá mencionando algunos que necesitan tratamientos veterinarios. Y mi pregunta va relacionada si quien asume la calidad de depositario judicial también asume la posibilidad de tratamientos veterinarios, porque llegamos a un momento que lo secuestramos a alguien que no le puede dar ese tratamiento, pero quien es depositario tampoco, y estamos como en un círculo vicioso, obviamente relacionado a lo que dice Juan, de que esto es una cuestión política también de presupuestos y demás, pero estamos en lo mismo. Sí, cuando yo hablo del seguimiento, cuando hablé del seguimiento en este caso, era una cuestión de poder dejarlo en el lugar donde el perro habita. Entonces, si podemos mejorar algunas condiciones o el propietario se puede comprometer a hacer determinadas cosas o cambios, poder dejarlo en el mismo domicilio. Entonces, tener la posibilidad de hacer con la brigada o con quien corresponda un seguimiento para ver si esas cosas o esos cambios se cumplen. Con lo que usted se refiere a hacer un seguimiento ya post secuestro y traslado a un depositario judicial distinto del propietario inicial, eso lo tiene que hacer Fiscalía. De todas maneras, estamos disponibles para cualquier duda o necesidad. Si Fiscalía necesita mandarnos los certificados o algún tipo, miren doctores, se está haciendo esto, ¿ustedes qué opinan? De hecho, nosotros sugerimos en los informes cuando hay una necesidad de un tratamiento, se indica o se sugiere en el caso de que no sea tan importante o inmediato. Pero eso lo debe hacer Fiscalía al seguimiento de los depositarios judiciales. Y vuelvo a reiterar que estamos 100% disponibles para cualquier duda o necesidades que ustedes tengan. Si ustedes necesitan la colaboración, es cuestión de mandar un mail o una llamada o WhatsApp y estamos a disposición. Una pregunta más acá al comisario con el tema de los animales salvajes, que claramente hay un mayor desconocimiento, nos es más fácil entender maltrato en lo que son animales domésticos, perros y gatos, pero particularmente he visto, no conozco las especies de animales protegidas, especialmente como son en el anexo, que son, digamos, específicas y científicas. Es difícil cuando te dicen animales salvajes en jaulas, pájaros. Me ha pasado al consultar con especialistas, me dicen, no, estos están permitidos, estos están prohibidos, o cuando uno, por ejemplo, me pasó en un caso que veía un pájaro que estaba todo pelado, y yo asumí que era un maltrato por la visión, la observación física del animal, y era una conducta propia del animal de
sacarse las plumas y demás. Entonces veo que nos falta un montón de conocimiento y capacitación, tanto en etología, ahí vimos lo que mostraron recién del caballo, esta conducta que uno puede parecer hasta graciosa, que está divertido, y en realidad es un maltrato, y en el caso de los animales salvajes es mucho más difícil identificarlos, y si están en una cuestión de maltrato y sufrimiento. ¿Cómo podemos identificarlo? Hay una manera de buscarlo, de hacer una consulta previa. Paso por ahí. Bueno, yo después le voy a dar, si quiere, el número de celular de la división, de la guardia de la división, que está las 24 horas del día. En este caso nosotros tenemos una ley que es la Ley Nacional 22421, ¿sí? Que es la de protección de fauna silvestre. Córdoba particularmente tiene la 7343 y si bien adhiere a la 22421 tiene un propio decreto que es el 1751/11, que ahí le dice qué tipo de especies de fauna silvestre se pueden tener. Todo lo que está fuera de ese decreto no se puede. Si vamos más que nada, esa figuran lo que son ejemplares de aves, ¿sí? Sí, y son muy pocos, son de criadero y ya vienen son aves que hace muchísimos años que se crían pura y exclusivamente para la tenencia o la compañía del ser humano. Todo lo que está fuera de ese decreto está prohibido, ¿sí? Si quiere, le repito, es el 1751/11, es el decreto provincial. Si tienen algún otro tipo de animal, tenemos conocimiento, hay obviamente en otras provincias, hay criaderos en Corrientes, Entre Ríos, hay criaderos de loros habladores, loro chaqueño. Está permitido, si Fauna Nación, le repito, como tenemos, en el país cada provincia tiene la facultad de delegar y de legislar para su conveniencia. Nosotros particularmente acá está todo prohibido. Todo lo que es fauna salvaje que no esté dentro del secreto, está todo prohibido. Hay provincias que tienen criaderos, le repito, y está permitido. Para estar acá en la provincia tienen que tener autorización del de la Secretaría General de Ambiente o Ministerio de Ambiente, que era anteriormente. Si no tienen el permiso de ellos, no se puede tener. Y con lo que me decía usted, disculpa, del caso de maltrato, depende, es lo que le dije al principio, es una cuestión de educarse y de capacitarse. Si usted va a adquirir un animal, tiene que saber, primero, el origen que tiene, y segundo, las condiciones en las que los tiene que tener. En Facebook, en Instagram, en cualquier red social va a encontrar mucha gente que habla, porque el aire es gratis, lamentablemente, y le va a dar un montón de recomendaciones, pero yo le recomendaría, si quiere tener algún tipo de animal, si es de criadero, asesorarse en el criadero, y después buscar obviamente algún especialista veterinario que le pueda hacer el seguimiento y el asesoramiento que corresponde. Ya después le doy el número de la base para cualquier otra duda, inquietud que tenga, lo consulte por ahí. No, Jorge, ya que está, si queríamos saber cuáles son los ejemplos más frecuentes de fauna silvestre prohibida que se encuentran. Bueno, por una cuestión cultural que viene también de nuestros abuelos, la fauna silvestre, todo lo que es autóctono, cardenal copete rojo, cardenal amarillo, cualquier tipo, jilguero, reina mora, hasta lagartos hemos visto que tienen lo que normalmente uno le dice iguana, que son los lagartos overos, el lagarto colorado. Hemos visto que tienen lampalagua, que es una boa del norte, también la tienen en cautiverio. Son fauna autóctona, tortuga terrestre. La tortuga terrestre está amenazada debido al mascotismo. El loro alador también, el loro chaqueño. Hay cierto mito y cierta realidad en que el loro, para que enseñarle a hablar, que no habla, en realidad repite sonidos o imita sonidos, que por eso uno dice que habla, se lo emborracha para que hable, para que aprenda, entre otras cuestiones más que se le hacen. ¿Qué otro ejemplo? Más que nada son pájaros, son aves, aguiluchos, halconcitos colorados, no sé qué otro tipo de animal de fauna autóctona también. La mayoría son aves, tortugas y algunos reptiles. Yo quería hacer una aclaración con respecto a los aves de criadero, y estas generalmente vienen anilladas, o sea, tienen un distintivo que las hace que vienen producto de criadero, y ese anillo que tiene un número viene asociado a un papel o a una guía en la donde que te define la trazabilidad, o sea, dónde nació, quién lo compró, etcétera. Es como como el título del automotor, digamos, pero del ave. Hay un caso muy conocido acá de unos guacamayos en Granja de Funes,
que están anillados, o sea, no son y están ahí. Tienen que tramitar los permisos, claro. Pero todo debe ir con permiso asociado a ese anillo. Acá tenemos una pregunta del chat, vamos a hacer una y una, ahí pasamos, perdón. Preguntan de vuelta acá el comisario. No, una pregunta muy interesante, pues está bueno para despejar esto conceptualmente. ¿Qué diferencia tiene la patrulla ambiental con la policía ambiental? Básicamente que nosotros pertenecemos a la policía de la provincia, tenemos otro tipo de funciones que ellos no las tienen. Nosotros obviamente, al ser auxiliares de la justicia, podemos actuar en muchos casos que policía, es una policía, por así decirlo, ellos son una policía administrativa. Es un órgano de fiscalización y control. Ellos en realidad lo que hacen muchas veces es participar en allanamientos junto con la policía o piden colaboración a la policía y hacen todo lo que es la sustanciación de los sumarios y la aplicación de multas, y también tienen equipos de especialistas que se encargan después de determinar, en caso de que sea fauna autóctona, dónde puede ser reinsertada en su hábitat natural y dónde no. Para aclarar, no forman parte de la policía. No son policías de seguridad como nosotros, no portan armamento para hacer esa distinción grotesca. Ellos son civiles y nosotros somos policías que portamos armamento. Exactamente, ellos son fiscalizan y controlan, se encargan de eso y nosotros de actuar, por así decirlo. Por acá había una pregunta del público. ¿Cómo le va? Mi pregunta va direccionada hacia el personal de lo que es la especialidad de veterinarios. ¿Las constataciones ustedes las hacen solamente en el lugar o poseen un gabinete o un consultorio donde se lleva el animal para la inspección misma? Pregunta siguiente enlazada a esa, porque entiendo que si no poseen el lugar tienen que movilizarse del lugar al Nosotros nos lugar. movemos. ¿No hay algún tipo de viabilidad en donde durante el proceso, entendemos que no hay un hospital veterinario público todavía, yo soy personal policial aparte de entrenador de perros y todo esto, nosotros al aprendido lo llevamos a hacer justamente la revisación médica de medicina forense o algún nosocomio público, ¿sí? Pero hay grandes veterinarias, clínicas veterinarias privadas, y saber si hay algún tipo de viabilidad para hacer la constatación por el personal policial en esos lugares, y bueno, no sé si sería factible derivar algún tipo de fondo para una X cantidad de consultas. Obviamente que, como pusieron recién, esto va creciendo de manera exponencial, entonces no sabemos si pagamos 10 consultas y capaz que secuestramos 11, pero digo, no está la posibilidad de hacer la constatación en una clínica veterinaria grande dentro de las que tiene cada localidad, por ejemplo. No, nosotros nos dirigimos siempre a lugares porque la mayoría de nuestros procedimientos son con allanamiento. Te diría que más del 80%, otro 10% será necropsias y autopsias en la morgue del Instituto de Medicina Forense. Y la otra son los exámenes que le decimos nosotros, que es cuando vamos a los depositarios judiciales, por ejemplo, en las comisarias donde se secuestra un caballo, se lleva ahí se examina. Cuando se requiere atención veterinaria, generalmente nos comunicamos con las ONG, con fundaciones, que en esos casos ellos están más dispuestos, digamos, y si no, hemos tenido o hemos resuelto a través de la municipalidad. Ellos tienen convenios con algunas veterinarias y entonces son trasladados ahí. En la actualidad no tenemos como un consultorio de damnificados ni ningún convenio con veterinarias. Creo que ahí estuvimos en tratativas con la Universidad Católica para ver si podíamos hacer algo en conjunto con ellos. Y bueno, ahora está lo de la noticia de este nuevo hospital, que ojalá lleguemos a buen puerto, ¿sí? No sé si, Juan, si querés. No sé si alguien del público quiere hacer alguna otra pregunta. Si no, hay una más acá virtual y ya vamos llegando un poco a la hora de finalización de la jornada de hoy. Bueno, por acá preguntaban en los casos de
en los casos de secuestros, si se procede para verificar la presencia de rabia cuando han mordido personas u otros animales, y quizá para veterinaria. En esos casos que son allanamientos por lesiones, nosotros podemos ir a ver los animales en el lugar junto con patrulla ambiental. Hacemos constatación del lugar donde vive el perro, con qué condiciones y las medidas de seguridad. Y si está dentro de los 10 días, desde que se produjo la lesión, el perro debe ser trasladado al Instituto Antirrábico, en donde se le hace el seguimiento para ver si aparece la sintomatología. Porque nosotros hacemos como una foto, nosotros lo vemos al perro una vez y entonces podemos informar que en ese momento el canino no presentaba sintomatología, pero eso no quiere decir que no pueda aparecer después. El periodo de ventana de la aparición de la rabia o de incubación del virus es de varios días y se está estipulado por ley que son 10 días. Por eso es que una vez que el perro muerde, se termina de cumplir ese periodo en el antirrábico. Si ya tiene, desde que mordió, la orden de secuestro o el allanamiento está posterior a esa cantidad de días, no, ya se deja en el domicilio porque el periodo en el que podrían aparecer sintomatologías si el perro está enfermo, ya pasó. Bueno, si no hay más preguntas en el público, damos entonces por finalizada la jornada del día de hoy, agradeciendo a quienes nos han acompañado en las exposiciones, que han sido muy claras, muy enriquecedoras.